La doctrina metafísica de la muerte en combate en la antigua Hispania céltica. Este es el título de la ponencia. La ponencia está elaborada a partir de mi tesis doctoral, que se llamó La tradición guerrera de la Hispania céltica. Una tesis doctoral en la que la segunda parte del trabajo trataba de destilar los principios, valores y creencias de nuestros antepasados hispano-celtas aquí en la península, creencias sobre todo vinculadas a lo relativo a la guerra, las armas y la muerte en combate. La tesis manejaba un profuso aparato de registro arqueológico, fuentes clásicas, registro paleoetnológico, registro también de mitología comparada. Como es una cosa un tanto profusa y cansina, yo no entraré en ese ámbito a la hora de hacer mi ponencia y trataré de ir más al grano. En este sentido, lo primero que voy a hacer es una lectura de algunos fragmentos de las fuentes clásicas grecolatinas, fragmentos relativos a la manera de comportarse que tuvieron nuestros ancestros hispano-celtas frente a las armas, la guerra y la muerte en combate. Una vez leídos esos fragmentos de las fuentes clásicas, yo trataré de destilar lo más esencial que nos trasladan. Lo más esencial que nos trasladan está extraído, claro está, de mi tesis doctoral. Y finalmente terminaré con una breve referencia a qué es lo que nos aportan al hombre del siglo XXI los principios, valores y creencias de la doctrina metafísica de la muerte en combate, si al hombre moderno tienen algo que enseñarnos. Los fragmentos dicen así, los voy a leer literales de las fuentes clásicas, de Estrabón, de Diodoro, de Tito Livio, de Sidio Itálico, de Apiano. Dice así: están hablando básicamente de los pueblos prerromanos del área céltica, lusitanos, celtíberos, cántabros. Dice así: les es un honor morir en combate y un sacrilegio incinerar el cuerpo de los caídos en batalla, pues creen que estos son retornados a los cielos junto a los dioses de lo alto, retornados a los cielos junto a los dioses de lo alto, si los buitres devoran sus cuerpos yacentes. Les era preferible morir luchando con gloria a que, despojados de sus armas, sus vidas fueran entregadas a la esclavitud. Los caballos y las armas les son más queridos que su propia vida. No conciben la existencia sin la guerra, y toda la razón de vivir la ponen en las armas, considerando un castigo vivir para la paz. Atacan con el tumulto y el griterío propio de los bárbaros, con el cabello largo que agitan en las guerras y ante los enemigos, para infundirles terror. Existe entre los hispanos la costumbre de que los hombres que forman la guardia personal del jefe mueren con él si éste sucumbe en combate. Los bárbaros de allí lo llaman el supremo sacrificio. Tras haber adornado a Viriato del modo más espléndido, le prendieron fuego sobre lo alto de una pira y le inmolaron numerosas víctimas. Por secciones, la infantería y la caballería marcharon alrededor del cadáver, entonando cánticos al modo bárbaro, y todos se sentaron en torno a la pira funeraria hasta que el fuego se extinguió. Se suicidaban convencidos de que sin las armas nada de esta vida valía la pena. Se dice que algunos de los que habitan en el interior de Hispania viven como espartanos, ungiéndose 2 veces al día con grasa y utilizando saunas de piedras candentes, bañándose en agua fría y tomando una sola vez al día alimentos puros y sobrios, como en un constante endurecimiento del cuerpo y del alma, constante endurecimiento del cuerpo y del alma. Y una última cita también, a mi parecer, muy significativa. Se cuenta también de los cántabros este rasgo loco de heroísmo, que habiendo sido crucificados ciertos prisioneros, estos murieron entonando himnos de victoria. Habiendo sido crucificados ciertos prisioneros, murieron entonando himnos de victoria. Solo es un brevísimo repaso
algunos de los fragmentos que podemos traer a colación de las fuentes grecolatinas sobre cómo nuestros antepasados de la Hispania celta afrontaban las armas, la guerra, la vida y la muerte en combate. Creo que no es necesario hacer un gran ejercicio de interpretación para entender que lo que nos dicen las fuentes, que lo que reflejan las fuentes, es una sociedad imbuida de lo que podríamos llamar una ética heroica, una espiritualidad heroica. ¿Qué cosa puede ser realmente una ética y espiritualidad heroica? A partir de las fuentes y sobre los pueblos de la Hispania céltica, es lo que voy a tratar ahora de desarrollar muy brevemente. En primer lugar, aquí hay una clara idealización de la muerte en combate. Se idealiza la bella muerte. Hay un culto a la muerte triunfal, espada en mano, cubierto de sangre frente a tus enemigos. Pero igual que hay una idealización de la muerte en combate, hay una idealización del tipo humano que vive, entrena y se prepara para morir en combate, que vive conforme a dicho horizonte, un horizonte en el cual lo mejor que te puede pasar en la vida no es casarte y tener hijos, sino morir espada en mano frente a tus enemigos. Salta a la vista que detrás de esta idealización lo que subyace es una concepción espiritual del heroísmo. A la ética heroica le corresponde una espiritualidad heroica. ¿Qué cosa puede ser una espiritualidad heroica? Sintéticamente trato de explicarlo. En primer lugar, que el ser humano, que el hombre, está vinculado a los dioses, a la trascendencia, como dicen las fuentes, a los dioses de lo alto. Su raíz y fuente originaria son los cielos, no pertenece a la tierra, no pertenece a lo meramente contingente, mundano y terrenal. Su esencia es trascendente, está más allá de la vida y de la muerte. Ahora, esta esencia trascendente en el alma humana se encuentra en estado de potencia. Es una semilla que hay que actualizar. Esa semilla de los cielos insertada en el alma humana se actualiza conforme a la vía del guerrero, conforme al camino del guerrero. Nadie actualiza su esencia trascendente llevando una vida normal y corriente, basada en las preocupaciones mundanas de lo terrenal y cotidiano. No, la esencia espiritual que tenemos en nuestra alma se actualiza conforme al camino del guerrero. Y el guerrero que consigue actualizar esa esencia espiritual se convierte en un héroe. Y aquel que se convierte en un héroe se convierte en un semidios. Graba el sello de la eternidad en su vida contingente y terrenal. De tal modo que cuando muere, los buitres devoran su cuerpo y elevan su alma, retornan su alma junto a los dioses de lo alto. Lo meramente humano queda sublimado en la figura del héroe a la cual solo se accede por la vía del guerrero. Más allá de la simple vida, más allá de la simple muerte, más allá de una existencia puramente mundana, terrenal y de entregada inmanencia, el camino del guerrero invita a una más alta posibilidad. Invita a una posibilidad en la cual el sujeto es capaz de vivir con absoluto desapego, descondicionado de todo temor, de todo miedo, de toda ignorancia, de toda bajeza, de toda alienación, porque su vida ya ha sido entregada en el momento en que decide seguir la vía del héroe, la vía del guerrero. Dicho esto, hay que plantearse que seguir la vía del guerrero supone una preparación, un trabajo, un entrenamiento del cuerpo y del alma. Nadie actualiza su esencia espiritual si no se esfuerza en ello, si no entrena. A partir de aquí, utilizo 3 conceptos de la cultura griega para tratar de saber cómo actualizamos esa esencia espiritual. Estos 3 conceptos de la cultura griega son arete, askesis y agón. Explico lo que son cada uno de estos conceptos. Arete, entendida como la llamada a alumbrar ese ser superior que llevamos dentro,
De arete deriva aristoi. De aristoi, aristocracia. Los mejores. La arete es la llamada a ser el mejor, en el sentido de actualizar en plenitud esa esencia espiritual. Para conseguir actualizar ese ideal del arete tenemos la asquesis. Asquesis es entrenamiento. La palabra castellana ascesis deriva de este concepto griego. Asquesis, entrenamiento, disciplina interior del cuerpo y del alma. Y en tercer lugar, agón. Agón significa lucha. La palabra agonía, la palabra agonístico deriva de este concepto. Ojo, un dato fundamental del culto a la bella muerte, del culto a la muerte heroica, es que es una muerte agonística, espada en mano, dándolo todo, entregando el alma a ese supremo sacrificio que es la batalla. Por tanto, arete, asquesis y agón. El ejercicio de estos tres principios permite destilar un tipo humano superior, un tipo humano que está por encima de los condicionamientos de la vida mundana y terrenal. Es el hombre descondicionado, que ha entregado su vida a lo mejor de sí mismo y que sabe que lo mejor de sí mismo es una vía de esfuerzo, trabajo y disciplina. Llegado a este punto, hay que plantearse que el más allá, que la vida después de la muerte para la Hispania céltica y en general para las culturas de raíz indoeuropea, es un más allá no igualitario, es un más allá aristocrático y jerárquico. Hay un más allá superior, celestial, lo que Platón llamó el topos uranos, lo que los vikingos llamaron el Valhalla, lo que en las leyendas irlandesas es la isla de los bienaventurados. Aquel que sigue el camino del héroe va aún más allá trascendente. Aquel que no sigue el camino del héroe le espera un más allá subsidiario, jerárquicamente inferior. Aquellos que no saben seguir el camino del guerrero, aquellos que no saben seguir el camino del héroe, no pueden esperar al topos uranos, no pueden esperar el Valhalla. Hasta aquí, de una manera muy sucinta, muy esencial, muy esquemática, he destilado lo que a mi parecer son los principios, valores y creencias que derivan de la tradición guerrera de la Hispania céltica. Principios, valores y creencias de la Hispania céltica que tendrán paralelo en todas las tradiciones guerreras de origen indoeuropeo. Las analogías se recorren a lo largo del Mediterráneo indoeuropeo y a lo largo de la Europa indoeuropea, tanto en la Hispania céltica como en la tradición vikinga escandinava. Esto de una manera muy genérica, por favor, que se me entienda. Yo estoy hablando de principios esenciales. Dicho esto, la pregunta que hay que hacerse es: ¿qué nos puede aportar al hombre del siglo XXI las enseñanzas del camino del héroe? ¿Qué puede enseñar al hombre del siglo XXI la tradición guerrera de la Edad del Hierro, la tradición guerrera de la Hispania céltica? Porque al fin y al cabo lo importante aquí no es hacer una tesis doctoral sobre el pasado, documentarlo, estudiarlo y darlo a conocer. Lo importante es si ese pasado puede ayudarnos a nosotros a forjar un camino y construirnos como personas. Si no, no deja de ser un ejercicio de puro diletantismo. Bueno, pues yo planteo lo siguiente, y respecto de lo que nos puede enseñar el camino del héroe. En primer lugar, que la vida humana, el argumento de la vida humana es el trabajo sobre uno mismo para conquistar la lucidez, la fuerza interior y la libertad, para estar en posesión de nosotros mismos, más allá de toda fantasmagoria de nuestra mente, más allá de todo temor, de todo apego, de toda necedad, de toda estupidez o de toda bajeza. La conquista de uno mismo es el argumento esencial de la vida, una conquista en lucidez, fuerza interior y libertad. En segundo lugar, una indudable invitación a estar presentes en nuestra vida, con todas sus dificultades y mirando cara a cara a la muerte. Estar presentes en nuestra vida más allá de toda alienación, evasión, inercia, ceguera. Una invitación a vivir conscientes y despiertos, sin miedo, frente a todas las adversidades de la existencia y frente al horizonte final, que es la muerte, de la cual nadie se libra. Muerte que sin embargo es una gran oportunidad para el guerrero.
Es así una invitación a vivir en pureza, autenticidad y épica, por encima de toda pequeñez burguesa, por encima de esa vida diminuta que parece poder entusiasmarse únicamente con un trabajo, una mujer, una casa, unos críos, por encima de una vida que unilateralmente pone su eje en un trabajo, en una mujer, en unos críos, o, peor aún, en los lenitivos de fin de semana, de las drogas, el sexo, la pornografía o la degeneración. Más allá de esa dinámica pequeña burguesa que arruina nuestro espíritu, se nos está invitando a una vida superior, fruto de un tipo humano superior. Un tipo humano que es capaz de diferenciar lo importante de lo necesario, lo esencial de lo accesorio, lo perenne de lo perecedero. Un tipo humano que es capaz de darse un verdadero propósito de vivir y vivir con auténtica autoestima y seguridad en sí mismo. Se nos propone así, a través de la ética heroica, un desafío a nuestro tiempo, una invitación a lo último que el diablo del nihilismo moderno querría que hiciésemos, lo último que nuestra época querría que hiciésemos con nuestra vida, es que apostáramos firme, decididamente y con dos cojones por una vida quizás de mínimas posibilidades y, sin embargo, de máxima libertad. Esto es lo que creo que propone la ética heroica de la tradición guerrera de la Hispania céltica, y esto es lo que propongo a raíz ibérica. Muchas gracias por su atención, ha sido un placer.